Pues muchas gracias a todos. Vamos a hacer un recorrido un poquito sobre mi evolución por el MSX, por la informática en general. Y bueno, lo que es la charla se va a llamar La aventura de la pingüina, MSX con menús y con gracia. Con menús seguro, con gracia no sé, es algo que me dijo la IA cuando le pedí que me sugiriera un título. Así que supongo que le caigo bien a la inteligencia artificial. Por cierto, hola, se llama Clara. Empezamos en el año 1985, lo he titulado El comienzo, llega a mi primer ordenador, un Toshiba HX10. Y bueno, con él empecé a programar en BASIC y poco más tarde en ensamblador. Lo que pasa es que se hacía muy complicado el tema de programar, sobre todo en ensamblador, usando solamente cassette. Entonces, al final, insistiendo mucho y siendo muy pesada a mis padres, 2 años después llegó la disquetera, que fue una Mitsubishi ML30FD. Fue realmente un alivio poder usar y desarrollar un disquete, porque con cinta era muy frustrante, perdí muchos programas por el maldito Azimut, que os sonará a todos. Entonces, bueno, sí, con disquetera se solucionó bastante el tema, fui más ágil a la hora de desarrollar y fue mucho más interesante. Además que te abría una puerta al tema de poder guardar datos en los disquetes y demás, que no tenías opción con la cinta. Bueno, pasamos a 1990, el despegue del PC, llega a mi casa el primer ordenador, que fue un 286 a 6 MHz. El MSX poco a poco pues empezó a relegarse un poquito el uso. La novedad era el PC, las capacidades que tenía, no solamente pues poco a poco, al final le vas metiendo tarjetas, que si las un blaster, que si una VGA y demás. Entonces fue un poquito en lo que me centré en la década de los 90 y empecé a programar, pues como pone en la diapositiva, en Turbo C, en ensamblador para x86. Luego pasaron por casa ya pues los 386, los 486, los Athlon y demás. Mientras tanto, pues en la universidad pues fue un poquito costeando las matrículas y demás de allí de la universidad, de los cursos, realizando páginas web y programas en gestión, sobre todo en Visual Basic. No sé si veis ahí, bueno, sí, lo tendréis ahí en la diapositiva, veis el antiguo Visual Basic 6. Y fue una etapa bastante interesante también, sobre todo por el tema de desarrollar. Era una aventura ver cómo cada día salían cosas nuevas y demás. Y bueno, luego a principios de los 2000 empecé a trabajar ya en una caja de ahorros como programadora y como llevando un poquito el mantenimiento de equipos y demás. En 2004, bueno, aquí lo he titulado Recuerdos del MSX, porque empiezo a programar juegos para móviles como freelance. Y muchos de los juegos que saqué por mi cuenta estaban muy basados en la estética o en la forma de jugar del MSX. Entonces podéis ver que hice un Tetris, hice Sudokus, un Comecocos, luego el C-Bomb, que tengo mucho cariño, que era una especie de Hero, pero bajo el agua. Luego uno que se parece mucho al Time Pilot de aviones y demás. Y bueno, también un tipo Breakout, un tipo Arkanoid y demás. Y luego, posteriormente, empecé a hacer también, me surgió la posibilidad de hacer ports de J2ME para móvil, para desarrollos en Doya. El Doya era un estándar que había en Japón, que también por eso me sentí bastante conectada por el tema del estándar MSX, siendo un estándar que se inició en Japón, y el Doya también un estándar que se inició, pero en este caso para desarrollo móvil, también en Japón, y me sentí bastante conectada con ello.
en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, hice ports para Gaelco, bajo la marca de TOCAM, entre otras empresas, y podéis ver aquí algunos de los que hice los ports, pues, por ejemplo, el Toki, el PAN, el Pedrosa 3D, y fue una etapa bastante chula. Me gustó mucho dedicarme pues, empecé en el 2004 aproximadamente y estuve unos 8 o 9 años desarrollando juegos y aplicaciones para móviles, de los móviles antiguos, quiero decir, antes de que existieran los smartphones, este tipo de cosas, pues para los Nokia y todas estas cosas. Y fue la verdad es que una etapa bastante interesante. Llega el 2016, pues fue un poquito el reencuentro, ¿no? Vuelvo a retomar el contacto con el estándar MSX. Saco del altillo, pongo ahí en la diapositiva, saco del altillo mi viejo MSX Toshiba, pero en realidad fue mi madre la que lo sacó del altillo y me dijo, o te lo llevas a tu casa o va al contenedor. Entonces, bueno, fue una excusa para volver a sacarlo, para ponerlo en la mesa y empezar otra vez a usarlo y retomar el contacto, que la verdad es que fue muy agradable el momento, ¿no? En ese momento también pues me hago con un MSX2, un F1XD de Sony, un Hitbit, porque era la espinita que tenía clavada. Nunca había tenido más que un MSX1, eso sí, con disquetera, pero nunca había tenido más allá que un MSX1, y lo único que había podido usar un poco MSX2 en adelante había sido por emulación. Entonces, tampoco tuve nunca mucho contacto con la comunidad. Sí que me dejaba caer de vez en cuando y miraba por los foros que había en cada uno de los momentos y tal, pero nunca me decidía a participar activamente hasta más o menos empezando aquí ya con el reencuentro, ¿no? En el 2016. Y bueno, voy a retomar el hobby de la programación en ensamblador para Z80 y en C con compilación cruzada con el SDCC desde PC. Y bueno, en principio, claro, en ensamblador pues sí me acordaba de cosas que había hecho en los 80 y demás, pero fue casi como un redescubrimiento empezar de cero, porque claro, hacía muchos años que no lo tocaba. Lo que sí tenía más pues eso, facilidad era con C, pero el problema del SDCC es que es un compilador, sí, para micros antiguos, pero no tiene librerías específicas para MSX. Entonces lo que me dediqué fue, primero de todo, a crear mis propias librerías en ensamblador para poder usar las capacidades del MSX desde C. Y bueno, por ejemplo, tengo la librería para poder usar MSX-DOS desde SDCC, y tengo también una que me está ayudando mucho, luego veremos por qué, que es la librería MSX Conio, que es un port de la antigua librería que igual os suena a bastantes de aquí, de Turbo C, de Borland, que era la conio.h, famosa. Entonces, esta portada la aporté a MSX, se puede usar tanto con un MSX1 como con un MSX2 en modo screen 0. Y funciona, bueno, facilita mucho la creación de interface. Igual es por eso, por lo que, bueno, luego veremos lo de los menús. En 2017 es el inicio del TSX. El TSX, seguramente muchos lo conocéis, pero si no, pues es un formato nuevo, puesto entre comillas, porque en realidad no es nuevo, es el formato TZX, que se suele usar sobre todo pues, en Spectrum o incluso creo también en Abstract, en CPC, pero al que se le ha añadido un bloque nuevo, porque el TZX, tal como estaba definido, no permitía codificación de forma sencilla de bloques de datos MSX. El MSX utiliza una codificación que se basa en el KCS, en el Kansas City Standard,
bueno, que lo han adoptado, que lo adoptaron en su día muchos sistemas de 8 bits y demás, entre ellos el MSX. Y el problema es que ese tipo de codificación para cintas no estaba recogido dentro del TZX. Entonces, gracias a Blackhole, pues él crea una especificación para poder codificar KCS dentro de los TZX, que bueno, es el bloque 4B, que es la numeración que tiene. Y a partir de ahí, lo bueno es que se pueden empezar a generar cintas, volcados de cintas, mucho más cercanos al original, muchísimo más cercanos al original que los .cas. Los con .cas están muy bien, son muy prácticos, ha habido un trabajo enorme detrás de ellos en cuanto a preservación y demás, pero muchas veces había que parchearlos porque solamente permite bloques estándar de MSX. Entonces, por ejemplo, todo lo que sería las cintas que venían con protección, como llamábamos entonces, como venían con turbo, ¿no? Que decíamos, en realidad eran bloques de Spectrum. En realidad eran bloques de Spectrum, que lo que ocurría realmente es que el cargador de la cinta, en vez de usar llamadas estándar para acceder a la cinta y cargar los datos, cargaba un loader custom que leía bloques de datos en formato Spectrum. Eso se perdía con los CAS, ¿no? Entonces era una buena forma el TSX, que lo renombramos TSX porque el SX siempre suena mejor. Y bueno, fue una forma de intentar preservar todas esas cintas tal como fueron concebidas, ¿no? Entonces, bueno, pues para ello, pues partíamos de cero. Teníamos el formato, pero no teníamos nada más. Entonces empezamos creando la herramienta Make TSX que hice para, dado un volcado WAP de una cinta, pues poder extraer el fichero TSX. Pero claro, luego teníamos el problema de cómo los probamos, los TSX, porque no tenemos ninguna forma de cargarlo ni en un emulador ni en una máquina real, más que volviendo a convertirlos a WAP y leerlos. Por ejemplo, grabarlos en una cinta y leerlos, o el WAP leerlos con el OpenMSX. Entonces surgió el tema de a ver si se podía tener un emulador para poder hacer las pruebas y ir más rápidos en la generación de cintas. Claro, estuve mirando el tema de los diferentes emuladores que había en ese momento. El que mejor nos venía para el TSX era el OpenMSX. Más que nada porque no simula la cinta como otros emuladores, sino que la implementa completamente, la funcionalidad. Y entonces ahí, claro, los otros emuladores, claro, estaban centrados en los .cas. Entonces los sacabas de los .cas y no podías, no funcionaban. El OpenMSX internamente convierte los CAS a WAP y los lee desde el WAP. Entonces era una posibilidad muy interesante porque lo que se podía hacer era coger los TSX, convertirlos a WAP y luego pasárselos al OpenMSX para que los leyera. Propusimos al equipo del OpenMSX que sí se podía implementar, pero bueno, nos encontramos con un muro, no estaban por la labor. Así que cogí la manta a la cabeza, le dije a la gente, aguántame el cubata, y creé un fork del OpenMSX, pero con soporte TSX, que precisamente hace lo que os he comentado. Internamente convierte el TSX a .wap, a formato WAP, y luego lo procesa exactamente como si hubiera sido un .cas. Entonces, bueno, teniendo ya todas estas herramientas y bueno, alguna más, por ejemplo, el desarrollo, también eché una mano para dar soporte a los cacharritos estos, los Casduino y todas estas cosas, pues también eché una mano
para añadir soporte, que simplemente, claro, como ya soportaban la mayoría el formato TZX, lo único que había que hacer era implementar soporte para el nuevo módulo, el 4B. Tampoco era muy complicado, pero bueno, eso también ayudó. Entonces esto, con todas estas herramientas pues ya nos pudimos centrar dentro de, que por cierto quiero saludar a todo el grupo del TSX Team, que son unas máquinas que están todo el día haciendo volcados de cinta, comprando cintas que nos faltan, poniendo dinero de sus bolsillos, hablando de valles y montañas, que ellos sabrán a qué me refiero. Y la verdad es que eso consiguió que empezara a despegar un poquito el tema del TSX. A partir de eso, pues también creé la página web donde podéis verlos todos los que tenemos, que ahora mismo son unos 2082, sí, ahí lo pone, 2082 volcados de cinta. Y bueno, también hace poco, hace no demasiado, creo que fue el año pasado, implementé el reproductor de cintas integrado dentro de la página web, que incluso si lo puedes usar en el móvil, puedes conectar el móvil por cable al puerto de cassette del MSX y hacer cargas directamente ahí de las cintas. Y bueno, lo que quería decir es donde he agradecido al grupo del MSX Team, nunca agradeceré suficiente, es un grupo pues, muy interesante, el que estamos allí todos haciendo cosas. Y la pena es que no puedo dedicarle más tiempo porque, bueno, falta de tiempo, ya sabéis todos, el tiempo es el recurso crítico. Y solamente puedo, pues, de todos los volcados que van generando, pues una vez cada 6 meses, una vez cada año, puedo subir los que van haciendo a la página web. Espero poder retomarlo con más asiduidad, más a menudo. Y bueno, llega 2019 y llega el MSX2 DAT, la aventura de crear un engine para MSX2 y tanto. Siempre me gustaron mucho los juegos conversacionales y veía, bueno, con el retomo del MSX, esa nostalgia, digamos, que afloró, ¿no? Entonces me empecé a investigar, a meterme en grupos de desarrollos, que todavía hay grupos muy activos de desarrollo de aventuras conversacionales. Y bueno, vi que el estándar que se usaba era el DAAD, que es un sistema, es un intérprete en realidad. O sea, tú creas la aventura en modo texto, en un fichero de texto, luego ese fichero de texto, que es una especie de lenguaje de programación indicando cómo es la aventura, lo compilas, generas un binario, se lo das al intérprete y entonces tienes la aventura, o sea, no hay más. Entonces es un sistema muy chulo, sobre todo por hacer juegos multiplataforma, porque puedes hacer con un mismo fuente de la aventura, puedes compilarlo para distintas máquinas y luego pues, pasárselo a un intérprete, a cada uno de los intérpretes de cada una de las plataformas y tienes el mismo juego con muy poquitos cambios que tengas que hacer. Entonces lo veo muy interesante. Lo que pasa es que, claro, los intérpretes de los conversacionales originales pues, se paraban en el MSX1, Spectrum, Commodore 64, el CPC, y para 16 bits estaba para ST, para Atari ST, para Amiga y para PC, que tenían, las versiones de 16 bits tenían algunas características extra, ¿no? Sobre todo gráficas y de sonido y de multimedia, y de sonido y demás. Claro, yo lo que me dije fue, qué pena que no haya un intérprete para MSX2. Así que dije, ¿por qué no lo hago? Entonces, nada, empecé a crear el intérprete específico para MSX2, 2 Plus y superiores. Hace uso, se puede crear la aventura tanto en Screen 5 como en Screen 6, Screen 7, Screen 8 y Screen 12. O sea, puedes crear la aventura en cualquiera de los modos que quieras. Eso sí, claro, si lo haces en Screen 12, pues las imágenes ocuparán más, igual en un disquete no te cabe. Pero se puede hacer versión para SD, por ejemplo.
Y lo bueno es que para la versión de MSX2 intenté hacer uso de todas las características gráficas extra que tienen estas máquinas nuestras y implementé las características que tenían los intérpretes de 16 bits, la mayoría las implementé en el intérprete de MSX2. Por ejemplo, una de las características que tiene es que tienes doble buffer. Tienes una pantalla en off en la que puedes cargar cosas y luego mostrarlas directamente. Puedes mostrar recuadros, no solamente la pantalla entera, sino puedes copiar de la pantalla en off a la pantalla en on. Puedes copiar o la pantalla entera o recuadros, o sea, que tienen unas cosas muy interesantes. Conforme fui haciendo el MSX2 DAT, fui desarrollando también en paralelo pues, un remake, el de Zack Good, igual lo conocéis, usando ese nuevo engine. Más que nada, bueno, a Zack Good le tengo mucho cariño, porque fue uno de los juegos que me gustaban mucho de pequeña, pero claro, necesitaba, conforme iba desarrollando el intérprete para MSX2, pues también un poquito coger y ir probándolo. Entonces digo, qué mejor forma de probarlo que coger y hacer un juego. Digo, pues nada, ya que estamos, pues en vez de un proyecto, pues dos. Y bueno, al final salió pues lo que estáis viendo en pantalla, el Zack Good. Creo que quedó bastante bien, es un remake del juego clásico de MSX1, con gráficos escaneados, o sea, son fotos, cogidas muchas de internet, o sea, sin derechos y tal, pero... Y pasados a Screen 8, Screen 7, hay varias versiones, incluso hay una versión para Screen 12 también, los 19.000 colores. Y bueno, desde aquí también, pues, para finalizar un poquito esta parte, quería agradecer pues, también a la comunidad DAT, a Andrés Amudio por crear todo esto del DAT, a Demiurgo también, que es muy activo, y también especial a Uto, por toda la ayuda técnica, porque me ayudó mucho, porque claro, el intérprete clásico, los intérpretes clásicos son un poco caja negra, o sea, caja negra, tú tienes ahí el código y tienes o les ensamblas o tal, pero no tienes mucha idea de cómo funciona exactamente por dentro. Entonces él sí que me estuvo ayudando porque tenía acceso aparte de los fuentes. Y bueno, la verdad es que fue un proyecto bastante interesante. Y sí, ahora empiezan los menús. Empezó todo. Yo tenía ya hecha la que era la librería, como os he dicho antes, de MSXconio, que me iba a ayudar a hacer desarrollos en Screen 0, pues hacer interface de una forma muy sencilla. De la misma forma que se hacía en MS2, pues se pueden hacer también en MSX-DOS. Entonces, todo empezó un poquito con el OCM Info, porque tenía yo la necesidad, digo, vale, sí, tengo una FPGA, digo, pero quiero sacarle todo el rendimiento. Entonces, necesitaba pues, una herramienta que unificara un poquito toda la información que hay sobre las FPGAs, los parámetros que se pueden configurar, que dé información también, si es posible, sobre cada una de las opciones. Y digo, pues voy a hacer una aplicación. Voy a hacer una aplicación para esto también. Porque no vi nada que hubiera... O sea, vi la información muy desperdigada. Había algunos sitios en los que sí que había bastante información, pero no era muy amigable. Había otros sitios en los que la información era más amigable, pero estaba más dispersa. Entonces digo, voy a intentar unificarlo todo. Entonces se me ocurrió crear esta utilidad. La utilidad básicamente es recoger todos los settings que puedes cambiar en una FPGA basado en OCM PLD, que por cierto está mantenido por KDL, y de ahí también le quiero dar las gracias por toda la ayuda. Y coger todas esas settings, ordenarlas, mostrar información, descripciones de lo que es cada una de ellas, lo que conlleva cambiar de una opción a otro, y que fuera fácil de usar. Entonces, creo que me quedó bastante bien. Sí, soy muy modesta, entonces... Entonces, bueno, contacté con KDL,
Contacté con KDL, le gustó muchísimo la idea, me estuvo echando una mano porque había opciones que no estaban muy claramente documentadas, entonces me estuvo haciendo sugerencias de cosas que se podían mejorar, también me estuvo haciendo sugerencias de modificar las descripciones pues para que fuera más real a lo que realmente es la implementación del OCM. Y desde entonces hemos estado en contacto, porque conforme va sacando cosas nuevas y features nuevas y vamos acercándonos a lo que es el lanzamiento de la versión 3.9.2 del Core, pues van saliendo cosas nuevas. Por ejemplo, una cosa que tendrá la 3.9.2 es poder cambiar el límite de los sprites, el límite en línea de los sprites, en modos de MSX1. Entonces, estas cositas me las va adelantando un poquito para que yo pueda ir actualizando el OCM Info y lo pueda tener listo para cuando él saque la versión del Core. Más menús. Entonces, como gustó mucho, según parece, el OCM Info a la gente que lo probó, me surgieron varias opciones nuevas, ¿no? Me surgió, por ejemplo, de parte de Iván, un chico italiano que está haciendo un cartucho muy chulo que se llama Virtual Full Music, que es un cartucho que emula un montón de chips en un solo cartucho. Todavía está en desarrollo, espero que lo consiga terminar porque es una idea muy chula. Y me dijo que si podía generarle un menú para su cartucho. Entonces yo digo, sin problema, yo he hecho un menú, hago dos, no hay problema. Entonces nada, le hice el menú, le gustó mucho, me regaló un prototipo del cartucho para que lo pudiera probar y la verdad es que está muy chulo. Yo espero que pueda llegar a terminarlo porque merecería la pena. Luego también surgió con el proyecto de Goa'uld, también me propusieron hacer el menú. Me parece que me estoy encasillando con el tema de los menús, pero bueno. Y entonces surgió el tema de hacer el menú de configuración para el proyecto Goa'uld. El Goa'uld, no sé si lo conocéis, supongo que sí, es una pieza de hardware de reemplazo del Z80. Quitas el Z80 de tu máquina, metes una plaquita con una FPGA y conviertes cualquier MSX1 en un MSX2 Plus, básicamente. De este menú el problema era el espacio que había disponible. En ROM habían 800 bytes solamente para el menú. Entonces el problema era que mi menú ocupaba 1,5 K. Lo tuve que hacer primeramente en ensamblador, no lo pude hacer en C. Lo tuve que hacer en ensamblador porque es que si no, no daba el espacio, no había forma. Digo, bueno, pues lo hago íntegramente en ensamblador, no hay problema. Aún así, hecho íntegramente en ensamblador, tampoco cabía. Entonces se me ocurrió tener, digamos que tener el programa almacenado en ROM comprimido. Y una vez que arrancabas y pulsabas G, se abría, lo que hacía era cargar el trozo comprimido, el programa comprimido que había en ROM, lo descomprimía en RAM y lo ejecutaba allí. Entonces con eso pues pude doblar el tamaño del espacio disponible para poder tener el menú. Y exactamente, no hay suficientes menús. Entonces, más menús. Entonces ahora mismo, bueno, de las últimas cosas que he lanzado, bueno, creo que es la única, así que la última que he lanzado realmente de forma pública es el NMenú. Es un menú launcher para MSX2. Se me ocurrió que sería interesante tener una forma muy bonita de tener menús para lanzar nuestros programas. Y digo, bueno, vale, bonito, pero ¿sería útil? ¿Sería sencillo de usar? Digo, bueno, pues vamos a ver cómo podemos abordar esto. Entonces, los menús con el NMenú son totalmente personalizables por el usuario. O sea, se configuran con un punto .ini, tú ahí metes todas las opciones, los textos, dónde van en pantalla, qué imagen quieres de fondo, si quieres una imagen de Screen 7 o si quieres una pantalla ANSI.
¿Qué más? Ah, sí, música también. Le añadí soporte de música en formato LVGM, que es un formato, digamos que es el VGM, pero resumido, digamos, haciendo que ocupe menos. Y es un formato que se puede generar y se puede usar con la librería MSXGL, que la verdad es que está muy bien. También los menús son anidables, o sea, desde un menú puedes llamar a otro, simplemente poniendo el punto .ini como fichero a ejecutar, y también bueno, pues, permite lanzar ROMs, discos, lo que quieras, o incluso tocar música, ¿no? Con el VGM Play. Al estar en un punto .ini y estar lanzándose desde el programa, pues sí, lo único que hay que hacer es el parámetro que tú le pones tiene que tener normalmente la ruta absoluta de lo que quieres ejecutar, decirle dónde está el SROM, o la ruta absoluta, o tener los .com que quieres ejecutar, tenerlos en la misma carpeta donde está el punto .ini. De momento la única limitación que tiene. Estoy viendo la posibilidad de ver si puedo realizar búsquedas en el path en caso de que pueda recuperarlo. Pero bueno, que es para MSX2, para dispositivos sobre todo de almacenamiento masivo, que te puedan usar en una SD y demás. Y creo que es una opción bonita para crear nuestros menús. ¿Y ahora qué? Pues otro menú más. ¿Para qué cambiar, no? Vamos a seguir con los menús. Pues esto, digamos que es un poquito primicia, ahora aquí, en esta charla. Creo que solamente se ha enseñado en un sitio más, que es hace una semana Arnaud de Klerk, que es el que lleva de FileHunter, lo ha enseñado en una pequeña reunión en Holanda. Y el siguiente sitio donde va a enseñar, aquí, en Madrid SX. Entonces, es un navegador para poder usar y descargar el FileHunter, todos los ficheros que hay en el FileHunter, tanto ROM, disk, cache o VGM, de momento, igual en el futuro se añaden más, para poder navegar por ellos, hacer búsquedas y descargarlo en tu MSX. Es similar a la utilidad que hay en el cartucho Pico, pero lo bueno es que no hace falta el cartucho Pico para esto. Entonces, lo único que te hace falta es un MSX2 o superior, con MSX DOS 2, eso sí, o Nestor, y un dispositivo de red que sea compatible con la norma, la ONAPI de red. Entonces, con eso simplemente ya tienes acceso a poder descargar lo que te dé, lo que te dé la gana del FileHunter. Como veis, hay una serie de paneles navegables para distintas categorías, como he dicho antes, el ROM, DSK, CAS y VGM. Se puede filtrar también por generación de MSX, pulsando la M, pues vas rotando o todos o uno, MSX1, MSX2, 2 Plus, Turbo R. Y filtrados por palabra clave, o sea, pulsas Enter y puedes teclear un término de búsqueda. Y bueno, esto surgió un poquito gracias a Leo Manes, un chico de Brasil, que me sugirió la idea de poder hacer algo parecido a lo que se hacía con la utilidad del cartucho Pico. Y luego a partir de ahí pues montamos un grupo de trabajo con Arnaud, Declerc y Home, que es el que está haciendo la parte server, ¿no? Digamos la parte PHP. Y bueno, también agradecer un poquito también el tema de a Ducas, a Dubaldo digamos, porque he usado parte de su código para poder generar la parte de conexión por un API, ¿no? No tenía yo ninguna librería para poder usar un API, ahora ya tengo una. Entonces, bueno, veremos a ver qué más sorpresas sobre esto viene en el futuro. El futuro, pues nada, a ver qué viene. Yo ahora mismo me dedico a analizar pruebas de concepto sobre cómo aplicar la inteligencia artificial generativa a distintos proyectos
y de la empresa, ¿no?, donde trabajo. Y estoy viendo a ver cómo aplicaría el desarrollo retro. Yo creo que ya está aquí la cosa. Y bueno, después del proyecto del File Hunter Browser, ya veremos a ver lo que sale. De momento estoy... Bueno, no quiero adelantarme mucho. Pero algo llegará, algo llegará. Pero bueno, ahora mismo con lo que ya hay se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer generación y depuración de código en ensamblador, optimización de funciones, generación de gráficos, se pueden hacer muchísimas cosas, te puede ayudar. Siempre igual un poquito en los proyectos de MSX, por ejemplo, siempre hemos sido un poquito, no sé, hombres y mujeres orquesta, ¿no? Quiero decir, hacemos un poquito de todo, pero no toda la gente se le da bien los gráficos, no a la gente se le da bien la programación. Entonces yo creo que con la inteligencia artificial generativa eso puede ayudar a mucha gente a lanzarse a hacer nuevos desarrollos y nuevos proyectos. Yo creo que es una posibilidad y una opción muy interesante. Y bueno, ¿qué deparará el futuro más allá de eso? Digo, pues no, la verdad es que no tengo ni idea. O sea, es que esto de la inteligencia artificial, o sea, es una especie de cortina de niebla que sabes lo que hay a 20 metros, pero no sabes lo que hay a 100. Entonces, bueno, como cada semana que salen cosas nuevas y te dejan obsoleta, pues tienes que estar constantemente al tanto de todo ello. Pero bueno, el caso es que llegue lo que llegue, lo que es seguro es que vivimos tiempos muy interesantes. Muchas gracias a todos.